Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Quiero compartir en esta mañana algo que es muy importante y con lo cual estamos como diariamente teniendo que ver. El título de esta palabra es la tentación. ¿Será que nosotros no somos tentados? ¿O quizás no somos tentados cada mes? La tentación es algo diario. Siempre estamos enfrentados a ser tentados. Y creo que es muy importante que nosotros atendamos a lo que la palabra nos habla acerca de la tentación, porque una de las cosas que en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a orar fue: no nos dejes caer en la tentación. En el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Esa es una oración. El Señor Jesús también en Getsemaní le dijo a los discípulos: velad y orad para que no caigáis en tentación. Estaba entonces en medio de la situación que él está viviendo, tan difícil, tan crítica. Le estaba diciendo a los discípulos: es necesario que estén velando, que estén orando para que no caigan en la tentación. ¿Qué es la tentación? En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15, Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, dice el apóstol Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el apóstol Santiago está diciendo que nunca la tentación viene de parte de Dios, que la tentación viene, pero cada uno es tentado según su propia concupiscencia. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia es la naturaleza carnal. Es nuestra naturaleza carnal propensa a los deseos y a los apetitos desordenados o exagerados, de bienes, de placeres materiales y aún sensuales. Esta concupiscencia incluye también deseos desordenados de la voluntad, como el orgullo, la ambición y la avaricia. Entonces, la concupiscencia tiene que ver con la naturaleza caída. Y todos estamos propensos a ser tentados en deseos, apetitos desordenados o exagerados, de bienes, de placeres materiales y aún sensuales y sexuales. Pero también somos tentados en la voluntad, para que caigamos en orgullo, caigamos en ambición o caigamos en avaricia. El Señor dijo: ustedes deben orar para que no caigan en tentación. Santiago dijo, el Señor Jesús, en Getsemaní dijo: deben orar y velar. Eso significa que debemos estar atentos de qué manera la tentación viene. Y una manera de estar atentos tiene que ver con la oración. Al decir que cada uno es tentado, nos preguntamos entonces quién, si Dios no tienta, ¿quién tienta? El diablo. El diablo es el tentador. Pero recordemos
que es nuestra propia concupiscencia, que es seducida, que es atraída y seducida. Es importante entender que desde el principio el hombre buscó culpables. Desde el principio, cuando el hombre pecó, buscó culpables. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva y les dijo acerca de lo que debían hacer y ellos desobedecieron, entonces Adán dijo, la mujer fue la culpable. Y la mujer dijo, fue la serpiente. Siempre estamos buscando culpables cuando somos seducidos y tentados y seducidos. Quiero hablar acerca de cuáles son las áreas de la tentación y cómo nosotros podemos enfrentarlas. Un área de la tentación, somos tentados a desobedecer. Somos tentados a desobedecer. Hay muchas áreas de tentación, pero la desobediencia es una de las mayores. Adán y Eva fueron tentados para desobedecer los mandatos divinos. Y nosotros siempre estamos enfrentados a desobedecer lo que Dios dice que hagamos. Dios le dijo a Adán y a Eva en Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. De todo árbol del huerto ustedes pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La tentación de Adán y Eva consistió en entrar en el juego de lo bueno y de lo malo. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros entramos en esto, en comer de ese árbol, cuando comenzamos a catalogar las cosas entre bueno y malo. Siempre caemos. Al entrar en el concepto de bueno o malo, caemos en los conceptos humanos. Y nosotros debemos entender, como dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 5, verso 20, que hay hombres que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, nosotros comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal cuando todo lo catalogamos entre bueno y malo. Y eso fue lo que le sucedió a Adán y a Eva. Al mirar el árbol, dijeron, pero el árbol no tiene nada de malo. El árbol es bueno. ¿Qué de malo tiene el árbol? Es que el problema del ser humano no es catalogar si es bueno o malo. Lo que el hombre debe hacer es obedecer a lo que Dios dijo. Ahí es donde entonces comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted ve por toda parte el ser humano diciendo, pero ¿qué de malo hay? ¿Y eso qué tiene de malo? Pero a mí me parece bueno. Y entonces, y no solamente afuera, en la iglesia misma. Pero ¿qué tiene de malo? Hay tanta religiosidad. ¿Pero qué tiene de malo? A mí me parece bueno. Entonces caemos en el juego de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, catalogándolo todo en dos bandos, bueno o malo. Y nosotros no tenemos que mirar eso, nosotros tenemos que decir, ¿qué dijo Dios? Porque al comer de lo que Dios dice, estamos comiendo del árbol de la vida. Si dejamos de comer de lo que Dios ha hablado, entonces entramos a catalogar todo entre lo bueno y lo malo. Jeremías capítulo 17, verso 9 y 10. Este profeta dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriñó la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el fruto de su corazón.
¿Qué es lo que está diciendo Dios a través del profeta Jeremías? Que no podemos confiarnos en nuestras apreciaciones, que no podemos confiarnos en nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es engañoso, está amañado con conceptos, deseos, necesidades. Y hoy en día, lo que siempre escuchamos, y yo escucho por toda parte, pues haz lo que tu corazón te dice. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? Si dice que el corazón es engañoso. No creo que esa sea la frase que los cristianos deben decir. Haz todo lo que el Señor te dice, no todo lo que tu corazón te dice, porque el corazón es engañoso. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho pensando que son buenas y a la postre nos salieron mal, porque a nuestro parecer nos parecieron buenas. Y no necesariamente lo que a nuestro parecer es bueno, es bueno. ¿Por qué Eva fue tentada? Porque ella no siguió por la voz de Dios, la hizo a un lado. Dios dijo, no van a comer de este árbol porque de cierto van a morir. Y es la verdad, cuando nosotros comemos del árbol del bien y del mal, entramos en muerte. Entonces, Eva hizo a un lado la voz de Dios y se fió en los sentidos. Dice en Génesis capítulo 3, verso 4 al 6, y vamos a ver cómo fueron involucrados los sentidos de Eva para tomar la decisión. Primero fue involucrado el oído, y la serpiente le dijo, ¿con que Dios te ha dicho? De cierto que no morirás, sino serás como Dios. Ella oyó a la serpiente, involucró el oído, un sentido. Luego la vista. Dice allí en este pasaje, vio la mujer que el árbol era bueno. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable. ¿Qué sentido se involucró? Los ojos. Los ojos. Vio a la mujer que era agradable, que era bueno y era codiciable. Luego el tacto. Tomó del fruto, dice, y luego la boca lo comió. La desobediencia de Adán y Eva afectó a toda la descendencia humana. Tú puedes hacer lo que quieras, pero tus hechos afectarán a tu descendencia. Tú puedes hacer lo que quieras. Tenemos libre albedrío, pero tus hechos afectarán tu descendencia. La ley de Dios está allí. Querramos nosotros obedecerla o no. Hay muchos que dicen, esto no es verdad, esto lo creó el hombre, lo inventó el hombre. Y entonces dicen, no vamos a prestar atención a esto. No vamos a poner atención a esto. Eso es como si se fuera en un avión o estuviéramos en un lugar alto y dijéramos, ¿qué va? Eso es puro cuento, la ley de la gravedad. Eso es un invento del hombre. A ver, muéstremela. ¿Dónde la cojo? ¿Dónde la puedo palpar? ¿Dónde la puedo ver? Lo que no veo, lo que no palpo, lo que no entiendo, pues no lo recibo, ya. Nada me va a pasar. Y se tira del avión, sin paracaídas. Él puede decir que no existe la ley de la gravedad, pero si se tira, se mata. Ese es el problema. Hay gente que anda diciendo que no, que nada de eso, pero las consecuencias llegan. Yo puedo tomar la decisión de decir, vivo mi vida como quiera, pero las consecuencias llegan. Porque hay leyes que Dios estableció
y le afectan a todos los seres humanos. Hay leyes que Dios estableció. En estos días estaba viendo un programa de los domingos, creo que era domingo, en donde estaba mostrando casos de personas que han muerto. Y entonces hay experiencias tremendas, casi todas coinciden, que algunas van al cielo, otras al infierno, pero en el infierno ven la gente que ha actuado mal, gritando, gimiendo, huele a azufre, fuego, y entonces le preguntan a un médico, no, pero esa gente no ha muerto, eso es un problema cerebral, y da una explicación tremenda. Él puede decir lo que quiera, pero espere que se muera. Esa es la verdad. Y el problema es que después de que se muere no se puede retroceder uno, así que hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Entonces, la desobediencia de hoy afecta los propósitos del mañana. Si Dios me habló algo y yo decido que no, me va a afectar. Por ejemplo, Dios le habló a Jonás y le dijo, ve a predicar a Nínive porque la voy a destruir. Pero él dijo, pues yo conozco a Dios, Dios al fin y al cabo es bueno. Así que yo no me voy a ir por allá. Yo voy a desobedecer. Y en esa desobediencia todo se le dio. Consiguió el dinero para coger un barco. Cuando fue al puerto, preciso iba a zarpar el barco. Dios me dio permiso, tranquilo. Dios está en el asunto, conseguí el dinero. El barco va a zarpar cuando yo llegué. No, esto es de Dios. Y se embarcó. Y en medio de la mitad del mar comienza la tormenta. La cosa más terrible, el mar embravecido. Y los otros que ni tienen temor de Dios dicen, hay alguien que está haciendo algo malo aquí. ¡Qué tremendo! El Jonás no se daba cuenta de nada. Pero los otros tuvieron que decir, hay alguien que está aquí haciendo mal. Entonces él tiene que decir, Dios me mandó a hacer algo y tenemos que arrojarlo. Lo tira. Y la misericordia de Dios que le aparece un pez grandísimo y se lo traga y a los 3 días lo vomita. O sea, ¿usted va a cumplir lo que yo le mandé o qué? Tremendo eso, ¿no? Pero a nuestro parecer nos parece que todo a veces encaja para huir de Dios, para hacer lo que a mí me parece. Y desobedecemos y cambiamos los propósitos, porque estamos obedeciendo el corazón. Ay, no sé, pero se me fue la paz. ¿Cuál paz? ¿La de Dios o la suya? ¿Sí o no? Porque a veces somos tan, ilusos de pensar que mi paz es la de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero hay una paz de los sentidos. Porque cuando a usted le gusta una cosa, le ponen un churrasco bien rico, con los gorditos allí, y a usted le dijeron que no coma gordo, y usted se lo comió, usted siente una paz. No, definitivamente, como Dios me ama, ¿no? Y luego entonces comienza a sufrir los estragos. ¿Sí? No necesariamente lo que me gusta a mí es lo que yo debo hacer. Y en eso nos equivocamos. Entonces, yo creo que la cultura del hombre de hoy es vivir el presente sin importar el mañana. Pero la cultura del hombre del reino es que se sujeta al rey, y por eso hablaba yo de que la cultura tiene que ver con sometimiento. Nos sometemos al rey, ¿para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. Y la verdad es que hay mucha desobediencia en el pueblo de Dios. Y lo tremendo es que a veces se mete la religiosidad. La religiosidad es aquello que yo meto dentro de mi razón para entender a Dios. Entonces hay muchos que andan usando la palabra y
apoyándose en la palabra para comprobar sus ideas. Por eso hay tantas religiones, porque se meten en la palabra, la acomodan a su manera para que ellos puedan comprobar que lo que están diciendo es así. Pero resulta que la palabra no es de interpretación privada ni aplicación privada, porque la palabra se interpreta por el Espíritu Santo y se aplica por el Espíritu Santo. Entonces hay muchos usando la palabra a su acomodo y muchas veces hacen cosas incorrectas y aplican incorrectamente la palabra de Dios porque no han buscado al Señor para decir qué tú quieres en este asunto. Porque la palabra de Dios son principios, pero el aplicarlos es un direccionamiento de Dios. En segundo lugar, quiero hablar de las áreas de tentación en que Jesús fue tentado en la tentación en el desierto. Dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y no comió nada. Pasados los cuales, lo que quiere decir es que al terminar ese ayuno, después de esos 40 días, él fue tentado. Y yo quiero hablar de 3 áreas en que fácilmente podemos ser tentados. Creo que la primera área que Jesús fue tentado fue por el reconocimiento. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, prueba que eres hijo. Tienes que probar que eres hijo. Y la prueba de que tú eres un hijo de Dios es que conviertas estas piedras en pan. Hay mucha gente probando ser hijos de Dios. Nosotros no tenemos que probar ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. No tenemos que probarlo. Ya Dios lo dijo. Pero lo que hacía Satanás era que él probara y viniera un reconocimiento. ¡Wow! Sí, es el Hijo de Dios. Y estaba siendo tentado en esto. Pero Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él le dijo, mi verdadero pan es su palabra. Yo no necesito probar nada. La palabra que él dijo es verdad. Mucho tiempo después, cuando se encuentra con la samaritana, él dice una cosa importante. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida es eso. En todas esas 3 tentaciones que tuvo Jesús, Satanás usó la palabra. Hay muchos que están usando la palabra mal y la están aplicando para su beneficio y acomodándola a sus circunstancias. Y la palabra de Dios solamente se aplica por el Espíritu Santo. De resto es una palabra logos o conocimiento, pero nosotros somos llamados a no caminar solo por el conocimiento o la razón, sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos llevará a aplicar la palabra como Él quiere que la apliquemos. Hay muchas cosas en la palabra que pareciera que se contradijeran. Por eso es muy peligroso tomarla literalmente. En algunos casos. En algunos casos el Señor dice que el que no deja padre y madre no puede ser mi discípulo. Pero en otros casos, la palabra del Señor dice que quien no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y entonces uno se encuentra en dos líneas opuestas. ¿Qué hago? ¿Dejo la casa? ¿Dejo de proveer o proveo? ¿Cuál es la cosa?
Y esto nos lleva a una cosa, que esa palabra tiene que ser aplicada según el llamado de cada uno. Hay algunos que Dios ha llamado a dejar la casa y enfocarse en la obra. A propósito de eso, hay gente que no está sirviendo a Dios porque está enfocada en la casa. Y muchas veces dice, no, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi esposa, es que no puedo. Y a veces nos enfocamos de tal manera que hacemos un baluarte a la familia mayor que Dios. Y mayor es Dios. Y hay ocasiones que Dios nos dice eso. Pero hay ocasiones que Dios dice, ¿cómo vas a dejar a tu madre anciana sin provisión? Tú tienes que velar por ella. Tú puedes servirme, pero puedes velar por ella. Ah, no, pero es que yo estoy sirviendo, pues que no sé qué va a suceder. No, hay una responsabilidad. Entonces, cada caso está aplicado según cómo el Señor está direccionando a las personas. Y esto no es una norma así, sino algo que va aplicado según lo que Dios ha hablado y lo que Dios demanda y lo que Dios quiere. La segunda tentación que tuvo Jesús fue para tener fama, gloria y riquezas. Dios le había prometido eso. Pero aquí viene la tentación. La tentación está allí en Lucas capítulo 4, verso 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál era la tentación? Que Jesús obtuviera fama, gloria, poder, riquezas, sin ir a la cruz. Que Jesús obviara el sufrimiento. Que Jesús renunciara al propósito eterno de redimir los hombres. Que Jesús cayera en la idolatría por estas cosas, vendiendo su devoción y su adoración a Dios. Si postrado me adorares. Que Jesús vendiera su llamado y su destino en Dios. Hay muchos que están siendo tentados. Dios les ha llamado y Dios a la postre tiene como propósito que haya fama, que haya poder y riquezas. Dios lo quiere, pero Dios también puede decir, no es ese mi propósito en ti, yo quiero que cumplas otro propósito. Así que no es algo en lo cual yo me tengo que pegar. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Mi prioridad es la riqueza o mi prioridad es el reino? Mi prioridad es la fama, y si mi prioridad es la fama, yo estoy adorando esas cosas. Y si esas cosas son mi prioridad, entonces lo que yo hago, aún para el reino, es para que yo tenga fama. Aún lo que yo hago por el reino es para yo tener riqueza. Y entonces mi propósito final es incorrecto. Mi propósito final es el reino de Dios y su justicia, que el reino sea extendido. Y de paso, Dios traerá y dará lo que Él quiere. Lo que Dios quiere para cada uno es lo mejor. Pero no es igual como sucede en el mundo. Lo que Satanás está diciéndole, y esta es algo que siempre le ha dicho a la humanidad: adórame y yo te doy lo que quieras. Y hay muchos que ceden a esto. Pero hay otros que quizás no es que se les presente Satanás o cualquier cosa de esas, sino que viene a través de una seducción, porque hay algo en el corazón que está allí, que está con un faltante. Entonces viene alguien y dice, mira, vas a ganar tanto, vas a prosperar de tal manera, entonces ni siquiera pregunto a Dios si este es el método de Dios, sino que me tiro allí.
Y allí es donde entonces nos desenfocamos y terminamos en una cautividad. Porque a la postre todo aquello que hacemos sin la voluntad de Dios se convierte en una cautividad de la cual no se puede salir. Una de las cosas que ven los que viajan y tienen estas experiencias es que la gente está encarcelada. Dice la señora, yo veía como cárceles. Claro que sí. La palabra del Señor dice en Isaías 14 que Satanás no abrió las cárceles, pero Jesús vino para abrir las cárceles. Pero Satanás no las abre, encierra a la gente en una cárcel, en un círculo vicioso y que le es difícil salir de allí, porque él tiene como propósito cautivar, encarcelar, dominar. Entonces, iglesia, Jesús fue tentado de tener fama, gloria y riquezas. A la postre Jesús lo tendría todo. Él cuando resucitó dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tenía el poder sobre todo. Pero lo que Satanás lo estaba tentando era que no sufriera. Hay muchos hoy en día que no quieren sufrir. Y yo le digo a usted, iglesia, muchos de nuestros procesos conllevan sufrimiento. Muchas de las cosas y el camino que nosotros transitamos conlleva sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque la puerta que lleva a la salvación es estrecha, pero la puerta que lleva a la perdición es ancha. Donde a usted le abren y todo es ancho, tenga cuidado. Porque muchas de las cosas que nosotros caminamos, y usted dice, ¿por qué me cuesta tanto? Porque Dios podría darte ya toda la plata que quieras, pero Dios no quiere que se pierda tu alma. Así que Dios te forma en la entrega, te forma en la renuncia, te forma en la generosidad, te forma en el morir. ¿Para qué? Para formar carácter de reino. Porque si no hay carácter, las riquezas pervertirán tu corazón. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Cuánta sabiduría de Salomón? ¿Cuánta sabiduría? No hubo otro como él, ni rey más rico que él. Todos los reyes viajaban para ver la gloria de Salomón y se la dio Dios. Pero era un muchacho que no estaba preparado. Y cuando uno lee el libro de Eclesiastés, encuentra que él cedió a todos los deseos y a gozar de todo lo que había en la tierra y a vivir los excesos más terribles en todo campo, en la idolatría, en el sexo, en todo campo hizo lo que quiso, porque él subió al trono y no estaba preparado. Y eso pervirtió su corazón, cedió y levantó ídolos en la tierra de Israel. Y a la postre tuvo que declarar que estaba hastiado de todo, porque todo era vanidad. Hay gente y hay personas que son tentados por Satanás para adquirir fama, gloria y riquezas. Dios las va a dar, pero tú debes escoger. Si escoges el camino ancho, te lleva a la perdición. Y el camino ancho es donde no hay restricciones, donde no hay normas, donde no hay ética, donde no hay moral, donde no existe ningún proceso. Pero el camino que te lleva a la gloria de Dios, porque las riquezas de Dios son permanentes, la bendición que Dios da no añade tristeza, es a veces dificultosa. El camino es estrecho. Te parece a ti que no vas a llegar. Pareciera muchas veces que las cosas se pierden, pero cuando nosotros caminamos en Dios, no hay ninguna pérdida, porque así nosotros perdamos, la pérdida se vuelve ganancia. Amén. Jesús entonces le declaró: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Estaba compenetrado Jesús con el Padre y con la palabra, y no hubo cabida en Él a ninguna tentación. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No cedió a la tentación, porque su vida estaba llena de Dios y llena de la palabra. La tercera cosa o tentación que tuvo Jesús está en el verso 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué era la tentación? La tentación era la ostentación. ¿Usando qué? Usando la palabra. ¿A dónde lo llevó? Al pináculo del templo. El pináculo del templo era un lugar visible, todo el mundo lo iba a ver. Uy, allá está Jesús en la torre más alta del templo. Uy, ¿qué está haciendo Jesús? Y Satanás dice: tírate, demuéstrales quién eres, tírate. Hay gente que hace unas cosas temerarias y el diablo les está hablando. Demuestra cuán poderoso eres. Ostentación. Hay cuantos que han encontrado la muerte en esto. Afuera, ¿no? Tremendo. Pero ¿cuántos en el cristianismo usan el poder que Dios les da para ostentar y se vuelven tan orgullosos de lo que tienen? El pináculo del templo era algo visible, tirarse abajo. ¿Cuál era el propósito? Ostentar. ¡Wow! ¡Se tiró! ¡Ah, aplauso! Todo el mundo abajo: Jesús, 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 bravo Jesús. Qué tentación tan brava. Pero Jesús dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El apóstol Santiago termina diciendo en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay muchas cosas hoy que tú puedes obtener, pero que te traerán pérdida si no están en Dios. Pero aquello que nosotros alcanzamos en Dios tendrá grandes recompensas. Grandes recompensas. Y el mismo Santiago dice, ahí en el capítulo 4, verso 16: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Recuerde que el diablo va a tratar de que tú entres en la razón, entres en las emociones, para decir lo que hago es justo y lo que hago es correcto. Ese es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y terminamos entonces en soberbia. ¿Qué sucede con el hombre hoy? Está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese ser diminuto, diminuto en la creación, se para decir que Dios no hay. Ese ser tan pequeñito, porque nosotros como seres humanos somos cascaritas. Nada más estréllese y verá que se desbarata todo. Pero hay una soberbia tal que da la ciencia del bien y del mal, que se paran para decir cómo fue que se creó el mundo, se paran para decir que nada esto de la Biblia es,
Se paran para decir tantas cosas con tanta soberbia y con tanta altivez. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenga mucho cuidado, que el diablo está hablando a través de la televisión, socavando la Biblia, socavando los milagros, echando abajo toda la fe. Tenga cuidado que no esté usted siendo tentado a través de lo que oye, siendo tentado a través de lo que ve, siendo tentado a través de los ofrecimientos. Si hay algo que Dios nos ha dado maravilloso, es al Espíritu Santo. Si hay algo que Dios nos ha dejado, es al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no podrá operar en un ser soberbio, sino en aquel que se humilla y obedece y tiembla a la palabra de Dios. Entonces allí está la gracia de Dios, entonces allí está la victoria del Señor. Todos somos tentados, pero por eso el Señor dice: ustedes han comenzado bien, miren que terminen la carrera, que no la dejen empezada. El diablo te está tentando para no venir a la iglesia. El diablo te está tentando para no sostener la obra. El diablo te está tentando para no sujetarte a nadie, para decir yo y nadie más. El diablo te está tentando de diferentes maneras, pero hay algo sabio en el hombre. Hay algo sabio en el hombre, es atender a los mandatos del Señor. Es venir a la palabra y desearla como niño recién nacido. Desearla más que la miel, más que el oro y más que la plata. Entonces Dios hallará, ese hombre humilde que tiembla ante su palabra, hallará gracia. Hallará gracia delante de Dios y hallará el favor de Dios. Muchas de las cosas por las cuales no hemos alcanzado lo que queremos es porque nosotros estamos siempre mirando el árbol de la ciencia del bien y del mal y diciendo bueno o malo, me parece o no me parece. Es necesario que nos humillemos bajo su poderosa mano para entender y conocer lo que Él ha dispuesto y los tiempos de Dios. Quizás los tiempos de Dios no han sido, quizás estás Dios haciendo un proceso maravilloso con tu vida. Dios está allí trabajando para que cuando venga lo que Él tiene, tú seas de bendición para muchos y no seas, esa bendición se convierta en una maldición. Dios quiere que la bendición de Él te lleve a mayores logros, a mayores retos, pero a mayor bendición, no solamente para ti, sino para los que te rodean, no solamente para tu familia, sino para la ciudad y el mundo en que vives, porque Dios nos ha llamado para ser luz y sal de la tierra. Dios nos ha llamado para ser luz y sal de la tierra. Y nosotros no podemos perder el sabor. Somos sal de la tierra. La sal es un elemento que contrarresta la corrupción. La iglesia tiene que levantarse en santidad para contrarrestar la corrupción, porque la corrupción ha entrado invadiendo la mente de los hombres. Los hombres hoy viven atiborrados de conocimiento, no le dan espacio al Señor, porque muchas veces tiene que venir el quebrantamiento, porque estamos llenos de conceptos, estamos llenos de argumentos y de pensamientos, y Dios necesita a veces quebrantarnos para que vengamos a Él y le digamos: Señor, tal vez estaba equivocado, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Pero Dios no necesariamente está queriendo llevarnos a eso. Yo creo que lo más importante es someternos bajo su poderosa mano para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Él lo hará, Él lo hará. Vamos a colocarnos de pie. Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente.